Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a realizar un análisis de regresión utilizando el módulo Matplotlib, un análisis de regresión lineal simple. Entonces, para poder realizar nuestro análisis de regresión lineal simple, lo primero que vamos a hacer es importar tres módulos. Vamos a importar primero el módulo pandas. Vamos a importar pandas. Lo vamos a importar con la abreviatura PID. Después vamos a pedir el módulo matplotlib. Vamos a poner matplotlib.pyplot y lo vamos a importar con la abreviatura PLT. Por último, vamos a importar el módulo NumPy. Lo vamos a poner NumPy y lo vamos a abreviar como NP. Entonces, bueno, vamos a darle play aquí en nuestra libreta de Google Colab. Vamos a esperar unos cuantos segundos en lo que inicializa. Y bueno, cuando veamos esta flechita verde, quiere decir que ya se importaron nuestros módulos. Vamos a situarnos aquí en medio para abrir una nueva celda de código. Y en esta nueva celda de código vamos ahora a importar nuestros datos. Entonces, para importar nuestros datos vamos a generar una variable. Yo le voy a poner df, haciendo referencia a que va a ser un data frame o un marco de datos. Y después del módulo pandas, ¿sí? De pt, este módulo que importamos aquí arriba, vamos a utilizar el siguiente método. Vamos a poner punto y después vamos a poner read-excel. Read-excel. Vamos a ponerle su paréntesis. Adentro del paréntesis, con comillas, tendríamos que poner el nombre del archivo de Excel que queremos importar. Solo que para poder, digamos que almacenar la información de un documento de Excel, en este caso en esta variable, necesitamos cargar el archivo aquí en nuestra libreta de Google Colab para que podamos hacer referencia a la ubicación donde está el archivo de Excel. Entonces tengo yo aquí un archivo que puedo utilizar y lo que voy a hacer es seleccionar mi archivo y jalarlo, ¿no? Tengo aquí unos datos de una fibra, lo voy a jalar hasta esta parte. Nos aparece una ventana que simplemente nos indica que este archivo va a estar disponible solamente en el tiempo que estemos utilizando la libreta, es decir, hasta antes de cerrarla. Muy bien, ahora aquí adentro de estas dos comillas lo que vamos a hacer es copiar la ruta. Entonces con botón derecho podemos copiar la ruta y pegarla aquí dentro de las comillas dobles. Muy bien, eso bastaría para cargar nuestro archivo. Aquí ya aparece la palomita verde. Igual si queremos darle un vistazo a nuestro documento, o en este caso a nuestro data frame, lo que podemos hacer es utilizar el método head. Entonces le decimos, bueno, a nuestra variable df que ya contiene la información de nuestro archivo de Excel, vamos a aplicarle este método que se llama head. Lo que hace este método es mostrarnos las primeras 5 renglones, ¿no? Empezando desde el 0, los primeros 5 renglones. Entonces en este caso tengo una columna que tiene diferentes porcentajes de fibra. Este ejemplo tiene que ver con el procesamiento de papel y lo que se busca es entender la relación entre el porcentaje de fibra utilizado en la mezcla y la resistencia del papel. Entonces tenemos aquí diferentes porcentajes de fibra, ¿no? ¿Qué resistencia tiene el papel cuando se utiliza un porcentaje de fibra del 4%, del 6%, del 8%, del 10% y así sucesivamente? Entonces lo que pudiéramos hacer primero para entender cómo es esta relación es hacer una gráfica de dispersión. Entonces para hacer una gráfica de dispersión, digamos que lo más sencillo, miren, bueno, antes de esto, aquí en Head voy a poner un 1 para tener un poquito más de espacio. Entonces este 1 quiere decir que nada más quiero que me muestre una fila, ¿de acuerdo? De nuestro data frame. Ok, entonces vamos a generar un diagrama de dispersión ahora con el módulo pyplot, este que importamos aquí arriba, pero con la abreviatura PLT. Entonces vamos a poner del módulo PLT, necesito
el método que se llama scatterplot. Es un scatterplot, pero el método nada más se llama scatter, ¿no? Es decir, un diagrama de dispersión. Tengo que especificar dos cosas como mínimo: los datos del eje X y los datos del eje Y. Entonces, si recuerdan, aquí a mi variable le había puesto df. Entonces, la columna que estaría en el eje X es la que se llama porcentaje de fibra. Entonces voy a poner con los square brackets dentro de comillas el nombre de la columna. Y después una coma, y ahora voy a poner la información del eje Y. Entonces ahora entre comillas voy a poner el nombre de la segunda columna, de la columna resistencia. ¿De acuerdo? Podemos concluir poniendo plt.show. Y si le damos play, veríamos aquí nuestro diagrama de dispersión. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues pareciera que sí hay una relación entre los diferentes porcentajes de fibra sobre la resistencia del papel. Parece ser que a medida que aumentamos la concentración de fibra, la resistencia de papel aumenta también. ¿De acuerdo? Parece que es una relación lineal positiva fuerte. Y también lo que podemos hacer es mejorar un poquito nuestro gráfico. ¿Cómo podemos mejorar nuestro gráfico? Pues igual pudiéramos ponerle, por ejemplo, un título. Vamos a poner plt.title y adentro del paréntesis con comillas vamos a poner un título de nuestra gráfica. Por ejemplo, puede ser gráfica de dispersión, ¿no? Vamos a poner algo así como gráfica de dispersión. Muy bien, entonces por ejemplo si le damos play, vamos a ver aquí nuestro título de la gráfica con esta instrucción, con plt.title. Podríamos poner ahora información del eje X y del eje Y. Por ejemplo, en el eje horizontal, en el eje X, podemos poner plt y ahora vamos a poner X label. Entre comillas, vamos a poner lo que queremos que aparezca en el eje X, en el eje horizontal. Entonces, en este caso, quisiera que apareciera porcentaje de fibra. Voy a poner aquí porcentaje de fibra. Le doy play. Vemos que aquí en el eje horizontal aparece ya la leyenda porcentaje de fibra. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el eje vertical o el eje Y. Vamos a poner ahora nada más Y label. Y entre paréntesis, con sus comillas, vamos a poner lo que queremos que aparezca aquí. En este caso, queremos que aparezca resistencia. Voy a dar play. Entonces, en el eje Y podemos ver aquí ya nuestra leyenda resistencia. Otra cosa que podemos incorporar a lo mejor sería una rejilla o un mallado. Vamos a poner PLT y ahora vamos a buscar, vamos a utilizar el método grid. Vamos a poner grid, sus paréntesis, play, y ahora podemos ver que se tiene una rejilla. Muy bien, ahora lo que sigue sería pues ajustar una línea recta a estos datos, ¿no? Para eso voy a abrir aquí una nueva celda de código y vamos a utilizar una función que se llama polyfit. Esta función es del módulo NumPy, ¿de acuerdo? Entonces aquí primero voy a generar dos variables. Voy a generar primero la pendiente beta 1 y la ordenada al origen beta 0 le voy a poner. Estos dos variables pues pueden llamar como ustedes gusten. Beta 1 el primero haciendo referencia a la pendiente de la recta que vamos a ajustar. Beta 0 haciendo referencia a la ordenada al origen o el punto en donde la recta que vamos a ajustar va a cortar el eje de las Y o el eje vertical. Entonces, del módulo NumPy vamos a pedir el método que se llama polyfit. Y entre paréntesis tenemos que poner dos cosas. Tenemos que poner primero la información de X y después la información de Y. Es decir, la información en este caso del porcentaje de fibra
y la información de la resistencia, es decir, la información de X y la información de Y, o del factor y la variable de respuesta. Entonces voy a poner primero la información del porcentaje de fibra. Entonces aquí, entre paréntesis, vamos a poner el nombre de la columna porcentaje de fibra. Aquí, bueno, estamos haciendo referencia a nuestro marco de datos, ¿no? Voy a quitar aquí el 1. Tenemos nuestro marco de datos que tiene la información del eje horizontal o de X es el porcentaje de fibra. Y la información de Y o de la variable de respuesta es la resistencia. Entonces aquí ya especifiqué la información de X. Vamos a especificar ahora la información de Y. Entonces vamos a poner DF. Y en este tenemos resistencia como Y. Por último, como vamos a hacer un análisis de regresión lineal simple, es decir, el orden del modelo, quiero que sea de grado 1, que sea lineal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar con un 1. Muy bien. Por último, bueno, si le damos play aquí, pues lo que va a hacer Polyfit va a ser pues calcular esa línea recta mediante mínimos cuadrados y estimar los parámetros de la pendiente y la ordenada al origen. Si queremos ver estos parámetros, tendremos que pedir mediante un print el valor de beta 1 y beta 2. Aquí ya me equivoqué, me dice que no hay ningún beta 2, no sé por qué puse beta 2, es beta 0, es la ordenada al origen de aquí. Perdón, entonces corregimos. Muy bien, entonces parece ser que la pendiente de esta línea recta que ajustamos a estos datos, aquí todavía no mostramos nuestra recta, pero bueno, esa recta tiene una pendiente de 1.6 y una ordenada al origen de 130. Entonces, más o menos la recta estaría cortando el eje de las 10 en 130. Esa sería su ordenada al origen. Bueno, vamos ahora a incluir esa línea recta en nuestro diagrama de dispersión. Entonces, aquí después de poner nuestro PLT scatter, vamos a graficar, vamos a poner plot, plot, el método plot. ¿Y qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar la información del eje X contra la información predicha por el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, pues necesito que para cada valor del eje X, es decir, para cada valor del porcentaje de fibra, me calcule el valor predicho por el modelo de regresión. Entonces, el modelo de regresión para la línea recta es la ordenada al origen más la pendiente beta 1 por el valor de X. El valor de X aquí, ¿cuál es? El valor de X, pues es, quedamos que la porcentaje de fibra. ¿Vale? Entonces, esta es la línea que nos va a dar. Tenemos la ordenada al origen, la pendiente, y este es el valor de X. Entonces, si se acuerdan, el modelo de regresión lineal tiene la ordenada al origen, tiene el valor de la pendiente y los valores de X. Entonces, vamos a darle play. Tenemos aquí un errorcillo, oh, me equivoqué, con razón me estaba marcando ahí, es beta 0, una disculpa, lo escribí mal, es beta 0 y no sé por qué le puse PO, pero bueno, corrigiendo, tenemos ahora sí beta 0 y aquí vemos nuestra línea recta, ¿no? Está ajustada a nuestros datos. Podemos hacer algunas cosas para quizás mejorar nuestra recta, o nuestro gráfico. En nuestra gráfica de dispersión podemos a lo mejor cambiar el color, ¿sí? El color de los puntos. Vamos a ponerlos rojos, red, para que se diferencie de la línea recta. Entonces se ve esto mejor, un poquito más con contraste, perdón. Entonces está nuestra línea recta ajustada, nuestros puntos. Se puede ver aquí que esta línea se ajusta bastante bien a este conjunto de datos, ¿cierto? Muy bien. Ok, bueno, pues eso sería casi todo. Igual, bueno, les voy a pasar el último tip antes de terminar. Sería aquí, si nosotros queremos guardar nuestra imagen, miren aquí pues no tenemos información de la imagen, me refiero a nuestro gráfico de dispersión. Podemos usar plt.save.
savefig. Así se llama, savefig. Y adentro del paréntesis, entre comillas, podemos poner el nombre del archivo o el nombre como que queremos que tenga el archivo donde va a estar nuestra gráfica. Yo, por ejemplo, le puedo poner gráfica de... Bueno, le voy a poner gráfica de dispersión, pero con sus guiones bajos. Vamos a ponerle así, dispersión. Vamos a dejarlo así. Entonces le voy a dar play. Y entonces aquí nos va a aparecer nuestro archivo PNG de nuestro gráfico. Y con los tres puntitos aquí lo podemos descargar, ¿no? Y bueno, ya guardarlo o utilizarlo en donde lo necesitemos. Muy bien, pues ahora sí, esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.